Muy buenas noches, doctoras y doctores, aquí reunidos una vez más en el programa Online Virtual Education. Soy Emanuel, a cargo del Grupo Auvernia. Felices a nombre del ensamble Auvernia Saneo de recibirlos en una fecha más aquí, felices, con dos invitados de renombre especiales. A mi derecha, una doctora ginecóloga mexicana del norte de nuestro país. Saludamos aquí a todos los norteños, que viene de Coahuila. ¿Quién está con nosotros? La doctora Tere Guerrero. Recordemos que es una ginecóloga para un tema del día de hoy, de ginecóloga un poco especial. No vamos a tocar un tema de gineco clásico, sino vamos a llegar a lo que es la doctora Tere Guerrero, una doctora funcional integrativa que, además de sus cursos, de sus maestrías y de sus subespecialidades en colposcopía y en ginecología, diría clásica, ha estudiado también medicina funcional, complementando los temas desde la semana pasada con el doctor Carlos Jaramillo en cómo de forma integral poder abordar hoy los y las problemáticas de las pacientes y sus malestares en nuestro continente latinoamericano. Te doy la cordial bienvenida. Buenas noches, Tere, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué honor de estar aquí reunidos contigo. Y a mi izquierda, a su derecha, para ustedes, reunidos en esa gran semana de OVE, un elenco que viene en ese caso de Francia, de París, el señor François Vix, el CEO de Laboratoire Isocel, la empresa que ha traído desde hace más de 18 años un tema de antioxidación en su práctica privada. Aquí esa noche reunidos, François, buenas noches, welcome here. Good evening, buenas tardes. Muchas gracias, buenas noches, François. Para que sepan todos, aquí estamos en un programa en vivo de OVE, donde pueden picarle en el botón de la traducción abajo en el globo de su Zoom, de tal forma que escuchen la parte de François en español. Muchas gracias. Vamos a abordar un tema de justamente la antioxidación, que es el gran tema de François desde hace más de 25 años, presente en todos los congresos de dermatología, de cirugía plástica y pronto de ginecología, trabajando con ustedes de cerca para tratar esos temas de inflammaging, de interleukin 10, de citoquinas, de torrente, y sabemos que desde la pandemia ha sido uno de los temas más predominantes. Pero para tocarlo con una ginecóloga quisimos abordarlo desde un ángulo que se llama la menopausia o la parte perimenopáusica y sus componentes antioxidativos y por lo tanto su necesidad de regular la oxidación. Así que les agradecemos mucho en esa noche. Vamos a tener una primera parte de una plática por parte de François, así como por parte de la doctora Teresa. Vamos a ver la básicamente teoría de la oxidación por parte de François y tocar el tema de la menopausia y cómo podemos entablar ese discurso y esa plática dialéctica de in and out. Así que no dejen de hacer sus preguntas en la caja de mensajes que está a su disposición o mandarnos sus WhatsApp, saben a dónde y cómo. Bienvenidas, doctoras y doctores, a nombre de OVE, a nombre de todo el grupo Auvernia Saneo y nuestros distribuidores autorizados, asesores comerciales que les llevan Glisodin a los 4 vientos de México y Latinoamérica. Les agradecemos mucho, así como Estados Unidos, aquí también con nosotros conectados. François, muchas gracias. Creo que tienes un inicio de la teoría, así que muéstrenos y recuérdenos un poco cómo está el tema de la oxidación en su teoría. Muchas gracias. Thank you, Emmanuel. And very nice, very happy to be here tonight. And I would like to say that I'm always very happy to be in Mexico. It's a great country, and it's been always a pleasure to visit you and see all those very friendly and professional Mexican doctors. So tonight I'll be talking, it's my privilege to talk a little bit about oxidative stress, which is a subject which is far beyond my abilities, but I will try to give you some part of my knowledge, but I would like to start this presentation by showing you a small video which was recorded by Professor Peter Hademacher, who is a German professor of medicine in intensive care medicine, and who will give you a brief outline of oxidative stress. And
Reactive oxygen species, or ROS, are produced physiologically. Defined as normal products of cellular respiration, they may also induce tissue damage. Exogenous factors also influence ROS production, such as smoking, pollution, mental stress, alcohol, obesity, as well as ultraviolet light, for instance due to sunlight exposure. In turn, this oxidative stress can contribute to various cardiovascular, neurodegenerative pathologies like Parkinson or Alzheimer, as well as metabolic diseases such as diabetes and some cancers. They also participate in a natural, often undesired but inevitable biological process, namely aging. Helping patients face the situations of oxidative stress to fight against their consequences represents a major issue for all healthcare professionals. Among antioxidant strategies, Glycedin is different from conventional oral antioxidants. It initiates a systemic whole-body response, which, so to speak, prepares the organism for situations of oxidative stress. Thus, it can be prescribed inter alia to prevent oxidative stress due to sunlight exposure or physical stress, to eventually attenuate consequences of asthma, allergies, and also of atherosclerosis. Glycedin takes a different approach from conventional antioxidants such as vitamins or carotenoids. In fact, instead of simply correcting a deficiency or focusing on a specific target, it works on the body's overall antioxidant status and cellular redox signaling. That is to say, the cell's adaptation to oxidative stress. In order to fully understand its action, let us take a brief look at oxidative stress and defense systems. Cells produce energy in the mitochondrial respiratory chain, a series of complexes responsible for ATP synthesis. However, this series of reactions also produces ROS, molecules that are very toxic to cells when they are produced in excessive quantities. Hence, oxygen is vital but also harmful. This is what might be referred to as the paradox of aerobic life. In fact, the respiratory chain directly reduces oxygen in water, or to a lesser extent, 4 to 5%, in a superoxide anion, a radical substance that is moderately reactive, but undergoes rapid dismutation in hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide can disperse in cytosol and result in hydroxyl, a very aggressive radical substance and the #1 enemy of aging. Radical substances cause numerous forms of cellular damage. They attack the lipids in cell membranes, modify several types of structural and functional proteins, and damage genome and mitochondrial DNA. Mitochondrial damage can lead to malfunction in the production of actual ROS, which are responsible for oxidative stress and thus oxidative cell damage in general. In order to protect the body, cells are equipped with antioxidant defenses. A balance is therefore created between ROS production and ROS elimination. If the elimination systems are inadequate, the cell damage caused by ROS alters cellular function and is therefore responsible for cellular aging and several diseases referred to as oxidative, such as cancer and diabetes. Oxidative defenses can be enzymatic or non-enzymatic. Non-enzymatic antioxidants supplied through diet include primarily vitamin C, vitamin E, carotenoids, trace elements such as zinc and selenium, and polyphenols. These act on a specific target by capturing ROS through a physical quenching phenomenon, or by disrupting membrane lipid peroxidation, for example. The most effective antioxidant enzymes are superoxide dismutase, catalase, and glutathione peroxidase. SOD catalyzes superoxide anion dismutation in oxygen and in hydrogen peroxide. Catalase catalyzes the conversion of H2O2 into O2 and H2O. Glutathione peroxidase and selenoproteins combat the formation of peroxidized lipids. The position of SOD at the top of the antioxidant pyramid makes it a leading antioxidant.
Falling below this antioxidant and the enzyme systems making it up, glutathione peroxidase and catalase, referred to as primary, are the other antioxidants known as secondary. The use of glicidin brings about a general response in the body. Not only is SOD enzyme activity increased, but GPX and catalase activity also apparently increases. As a result, instead of specifically targeting a radical substance, as is done by carotenoids for example, glicidin activates the endogenous antioxidant defenses by mimicking the general response to oxidative attack. Glicidin also distinguishes itself from the other antioxidants by its ability to reduce inflammatory response. Production of TNF-alpha, a pro-inflammatory agent, is reduced, while production of interleukin-10, an anti-inflammatory interleukin, is increased. So, as you can see, it's a vast subject, and sometimes it's a bit of a dry science, as we say in French. It's a little bit seca, árida, como decimos en Francia. Es difícil entender, pero el estrés oxidativo básicamente es el resultado de un desequilibrio entre los radicales libres y tu propio sistema defensivo. Hay muchas fuentes de estrés oxidativo. La mayoría de las personas y la mayoría de los médicos están familiarizados con la radiación solar, ¿verdad? However, sun radiation is only one of the sources of free radicals. It's a very significant source, but it's not the only one, and it's not even the most important one. The most important source of free radicals is oxygen, and this was clearly shown in the video. Oxygen, in the process of cellular consumption of oxygen, en el consumo de oxígeno, de 4 a 5% de las moléculas de oxígeno que no se queman correctamente. Y como podríamos hacer que se consume gas. Y esto nos puede llevar a una base de oxígeno reactivo y son los radicales más tóxicos. Thank God, todas las especies que consumen oxígeno también tienen la capacidad de producir su propia defensa contra la toxicidad del oxígeno, y eso es lo que nosotros llamamos los antioxidantes. Aquí tenemos todas la peroxidasa, por ejemplo la catalasa. Y aquí, repito, tenemos otras fuentes de radicales libres de contaminación, las dietas, las enfermedades, entre otras cosas. Ahora bien, como lo vimos en el video, hay dos tipos de antioxidantes. El antioxidante primario, que es el que se llama el enzimático. Este es el más poderoso y estos son los que produce el cuerpo. Y los no enzimáticos son los compuestos químicos que se tienen que obtener a través de los alimentos y se saturan rápidamente y no se pueden resurtir a menos que comamos más de estas vitaminas. Entonces, esta es la premisa tan famosa. Aquí tenemos la parte superior de la pirámide. Aquí tenemos la catalasa. Aquí tenemos la peroxidasa también. Nada más para darles una idea, una comparación. Una molécula de vitamina puede reducir un radical libre. El molecular hasta 1 millón. Entonces, estos antioxidantes primarios son muy importantes en nuestros sistemas para ir en contra de los radicales libres. Rápidamente, ¿dónde está el glicidin? Obviamente, yo esperaría que la mayoría de las personas y que la mayoría de los escuchas conozcan el glicidin y su capacidad como producto para que pueda dar SOD
activo. Y también es importante decir que es un extracto natural y nosotros lo cultivamos del sur, de un melón del sur de Francia. Ahí se cultiva. Y como van a ver en este video, aquí tenemos este melón híbrido. Tiene propiedades antienvejecimiento, si lo puedo decir, porque tenemos una comparación entre nuestro melón híbrido y el normal. Después de 3 semanas lo ponemos en una aquel y ustedes van a ver qué es lo que le sucede a cada melón. Glizodin is an extract from the cantaloupe melon, selected for its high SOD content, which gives it much greater preservative properties when compared to other types of melons. It has a shelf life 3 to 4 times that of conventional melon. Podemos ver cómo tiene un cambio que va de 3 a 4 veces. Aquí nuestro melón, obviamente que está del lado derecho de esta pantalla y espero que sea el mismo lado para ustedes, ¿verdad? Para mí es el derecho. Y aquí podemos ver que como tiene una vida mucho más prolongada porque tiene más SOD y más contenido de más vitaminas. Sin embargo, ustedes tienen que proteger el SOD mientras lo están ingiriendo, porque si no, se va a destruir, va a ser destruido por la acidez del estómago. Y ese es el rol de la Through the gliadina. combination La of gliadina es SOD una from proteína cantaloupes with y gliadin, esta es a la que powerful, va a stable atrapar antioxidant, el supplying SOD. 1 unit per milligram Se va of a quedar ahí SOD en la enzyme gliadina y la activity. gliadina tiene 2 propiedades principales y la primera va a proteger el SOD cuando va pasando por el tracto gastrointestinal y la gliadina va a ayudar a poner como blanco la parte superior del intestino y gracias a sus propiedades adhesivas va a mejorar todo lo que hace, donde el SOD se va a quedar a nivel del intestino superior, en la parte superior. Entonces, el Glizodin y el Isocel, hemos hecho muchas investigaciones, hemos publicado estudios en áreas diferentes y me interesa en particular hoy hablar de la ginecología, ¿verdad? Vamos a hacer también estudios en México y ustedes van a ver que hay diferentes aplicaciones. Nosotros hemos hecho mucho trabajo en la salud metabólica, cardiovascular, en la piel, también en la inmunología, pero hoy me gustaría dejar a la doctora que ella sea la que presente la parte ginecológica y la importancia de combatir los radicales libres en este espacio. Perfecto, muy bien. Entonces, doctora Guerrero, después de esa corta pero muy inspiradora introducción de más de 22 años de ciencia, más de 35 estudios clínicos resumidos en 17 minutos por François, suena fácil. Ha sido a long journey, como se dice, una travesía que vivimos en México casi desde el inicio y recientemente una doctora como tú, me gustaría antes de tu plática que nos explicaras cómo llegaste a pensar como ginecóloga que utilizar ese tipo de antioxidantes podría ser beneficioso para tus pacientes. Bueno, principalmente dentro de mi formación, ya lo decías hace rato, ¿no? O sea, yo me especialicé en ginecología, posteriormente hice una alta especialidad en colposcopía. A raíz de eso empecé a tener muchas pacientes con infecciones por virus del papiloma humano, por ejemplo, y de ahí la necesidad de empezar a buscar un antioxidante potente que me pudiera ayudar con esas pacientes. Posteriormente a eso, empecé a formarme en medicina funcional y era lo que platicaba con François hace unos minutos. Esto me cambió completamente mi enfoque en mis pacientes, ¿no? Me hizo ver más allá de los tratamientos estándar que tenemos, ¿no? Y que tenemos un montón de herramientas que podemos ofrecer a nuestras pacientes. Entonces, en algún momento, Mateo, mi representante de la línea de Auvernia, le sorprendió que yo estaba prescribiendo Glizodin y me preguntó, oye, dice, ¿para qué estás utilizando tu Glizodin? Tú eres ginecóloga, normalmente este es un producto que utilizan los dermatólogos principalmente. Entonces yo le platicaba del impacto que tiene la suplementación con antioxidantes en todas las patologías ginecológicas. Básicamente, todas las patologías ginecológicas que vemos en el día a día van a tener un componente inflamatorio.
Claro, va de la mano de alteraciones hormonales, metabólicas, etcétera, pero finalmente sabemos que todo va de la mano con la inflamación y con el estrés oxidativo. Entonces, de ahí fue que empecé a utilizar el producto y pues bueno, gracias a eso estoy aquí presente con ustedes compartiendo esta información. Muchísimas gracias. Adelante con tu reseña de menopausia y oxidación. Adelante, doctora Guerrero. ¿Cómo le doy? ¿La que sigue? Ahí está. Bueno. Sí, es esa. Ok. Bueno, pues en esta ocasión me invitaron a hablar acerca de lo que es el estrés oxidativo en la etapa de menopausia. Normalmente no consideramos este tema, ¿no? Sin embargo, van a ver a lo largo de la plática que prácticamente toda la sintomatología que abordamos en la etapa de menopausia pues tiene mucha relación con el estrés oxidativo y vamos a ver cuáles son las opciones que podemos ofrecer a nuestras pacientes. Y bueno, quiero empezar con esta diapositiva que me pareció muy interesante. Si vemos en la imagen de la izquierda está Jennifer López, que ya está, es una mujer que está por arriba de sus 50, ¿no? Obviamente, yo lo sé, me van a decir, oye, pero es que ella tiene todo un séquito de entrenadores personales, nutriólogos, personas que la cuidan. Sí, pero finalmente la meta que queremos en nuestras pacientes en la etapa de menopausia, posmenopausia, pues es una mujer que sea saludable, que se cuide su salud, que haga ejercicio, que coma bien. Desafortunadamente la realidad que tenemos en nuestro país pues es la imagen que está del lado derecho, ¿no? Un montón de mujeres que padecen enfermedades crónicas a temprana edad y que sabemos que eso va a afectar su calidad de vida en el futuro. Al día de hoy debemos de saber que la esperanza de vida en nuestro país es de 78 años. Una pregunta que le hago muy frecuentemente a mis pacientes en la consulta cuando llegan y me dicen, oiga doctora, es que me siento cansada, no duermo bien, tengo bochornos. Les digo, bueno, hay que hacer algo por cambiarlo, ¿no? Si la esperanza de vida es de 78 años y tienes 50, ¿planeas aguantarte los 20 años que te quedan con todos esos síntomas? Pues por supuesto que no. Y eso nosotros como ginecólogos debemos de ayudar a estas pacientes. Vean que para el año 2050 se estima que la esperanza de vida va a subir a 89 años. ¿Esto qué quiere decir? Van a pasar prácticamente la mitad de su vida en la etapa de posmenopausia. Por lo tanto, sí debemos de empezar a abordar todas estas patologías con más atención. Si vemos el censo del INEGI del año 2020, vamos a ver que en nuestro país tenemos 14.847.000 mujeres de 50 años y más. La edad promedio de la menopausia en nuestro país es 47.6 años, que puede ir entre los 41 a los 55 años. Estas tablas a mí siempre me llaman muchísimo la atención porque en nuestro país, México, vean cómo ha cambiado completamente esta pirámide poblacional, ¿no? La cantidad de mujeres que estamos teniendo arriba de los 50 va a ir avanzando. De hecho, hay por ahí una página de proyecciones demográficas en donde podemos ver la proyección a 10 años más. Si ustedes ven cómo se va a ver México en el 2033, vamos a darnos cuenta que va a tener un cambio radical en cuanto a la tasa de natalidad y a la cantidad de personas arriba de los 50. Entonces, al día de hoy tenemos un 15% de mujeres de 45 años y más, por lo tanto, sí es un tema importante de abordar. Hablando de la menopausia, y voy a hablar como muy rápido acerca de esto, porque pues mis colegas ginecólogos saben del tema y pues bueno, vamos a hablar muy rápido, pero sabemos que la menopausia va a marcar el inicio de una nueva etapa en la vida de la mujer. Es el cese de la función reproductiva, marca un hito. Recordemos que la menopausia como tal es un evento, sin embargo, pues siempre lo utilizamos para hablar de una etapa. Sabemos que es un proceso natural, más no exento de efectos degenerativos en el cuerpo, y esto es bien importante. Es un proceso de adaptación, pero no de resignación. Esto es súper importante porque muchas mujeres en nuestro país culturalmente están acostumbradas a vivir su menopausia aguantándose, ¿no? O sea, como, es que me dijeron que es normal y entonces pues como es normal me aguanto mis síntomas. Me aguanto no dormir, me aguanto tener bochorno, me aguanto estar cansada, tener sequedad vaginal, no tener vida sexual, etcétera, etcétera. Y me gustó mucho esta imagen que puse aquí en esta diapositiva porque nuestras pacientes normalmente llegan con estas características, ¿no? Si vemos esta foto que puse ahí, mis colegas dermatólogos seguramente ya vieron todo el fotodaño que tiene esta paciente en su piel. Inclusive si ponemos atención, podemos ver en su cuello un poquito de oscurecimiento, probablemente sea una acantosis por una resistencia a la insulina. Podemos ver sus ojitos, cómo los párpados están inflamados, porque puede ser que tenga un tema de hipotiroidismo subclínico muy frecuente en la etapa de menopausia, ¿sí?
¿Qué podemos decir? Está inflamada. Está inflamada como están millones de mexicanos en este país y por eso es importante empezar a hablar de estos temas. Hablando un poquito a nivel hormonal de lo que pasa en la menopausia, ya lo sabemos, pues va a haber un descenso hormonal. Normalmente en el orden en el que van bajando las hormonas, principalmente empiezan a bajar los niveles de progesterona. Es por eso que empiezan a tener alteraciones menstruales, inician con cambios, metrorragias o ciclos muy irregulares. Empieza a elevarse la hormona folículo estimulante, ¿sí?, con una disminución de la inhibina B. Esto va secundario a la falla ovárica, al cese de la función reproductiva. Y en las etapas finales de este proceso de cambio hormonal vamos a tener un descenso de los estrógenos, que sabemos que va de la mano con los bochornos, el adelgazamiento del cabello, la sequedad de piel. Las pacientes se secan todas, ¿no? Las pacientes dicen, doctora, me seco toda, desde el pelo hasta los pies. Y la disminución de la producción hepática de la globulina fijadora de hormonas sexuales. Obviamente todos estos cambios hormonales sabemos que van de la mano de toda una serie de sintomatología que vamos a abordar más adelante. Hablando específicamente del estrés oxidativo, debemos de saber que al aumentar la edad, ya lo decía François, al aumentar la edad van a disminuir nuestros niveles de antioxidantes, es decir, nuestro cuerpo va a tener una menor capacidad de tener este equilibrio entre la oxidación y el efecto de los antioxidantes. Va a haber un declive también de la producción de estrógenos, como lo decía, y este descenso de los estrógenos sabemos que va de la mano con el aumento de muchas patologías, como es el aumento del riesgo cardiovascular, el síndrome metabólico, trastornos vasomotores y osteoporosis, ¿no? Esto es lo que nos espera a nosotros como ginecólogos en los años venideros con nuestras pacientes. Debemos de saber que el estrógeno, ¿sí?, tiene un efecto antioxidante, y esto es algo que probablemente no nos habían dicho o no lo habíamos tomado en consideración, pero el estrógeno per se nos va a dar una protección. Cuando estos estrógenos caen, vamos a tener un efecto prooxidante de este hipoestrogenismo y por lo tanto vamos a tener todo el mecanismo de oxidación, como la manzanita que les puse ahí en la imagen. Van a empezar el aumento de las citocinas inflamatorias, que ya lo mencionaban hace unos minutos en el video. Se van a alterar estos biomarcadores de oxidación, es decir, vamos a empezar a tener un aumento de estas enzimas oxidantes, que es importante que lo tomemos en cuenta para los estudios que les voy a mostrar más adelante. Vean este estudio muy interesante en el cual se comparó el estrés oxidativo entre las mujeres pre y posmenopáusicas. En este estudio, por ejemplo, midieron los niveles de malonaldehído y superóxido de dismutasa. Se tomó una muestra de 100 pacientes y pueden notar en las gráficas de la derecha cómo hubo un incremento significativo en los niveles del malonaldehído. Normalmente esta enzima se utiliza para medir los niveles de oxidación y los niveles de superóxido de dismutasa se utilizan para medir los niveles antioxidantes. Y podemos ver cómo hay una disminución muy significativa en las mujeres posmenopáusicas comparado con las premenopáusicas. Entonces, vemos cómo simplemente en cuanto a los niveles de antioxidantes ya podemos ver algún cambio. Hablando del efecto cardiovascular, como ya lo sabemos, el estrógeno tiene un efecto protector, estabiliza las placas de ateroma, nos ayuda también en la regulación de glucosa e insulina, de ahí que empecemos a tener tantos problemas como resistencia a la insulina, síndrome metabólico. La disminución de los estrógenos va a sobreexpresar receptores de angiotensina 1, va a haber una disfunción endotelial, van a bajar los niveles de óxido nítrico y va a haber una disfunción metabólica. Esto en general ya lo sabemos, sabemos que es una consecuencia del hipoestrogenismo, sin embargo, pues no lo teníamos tan asociado con el hecho de que tuviera una relación con el estrés oxidativo, pero ahora sabemos que pues básicamente, como lo decían, está ligado a muchísimas patologías, sobre todo de tipo cardiovascular. Hablando de los bochornos, sabemos que es un problema severo, hasta un 95% de las mujeres en menopausia van a tener bochornos, ya sea de muy leves, moderados a intensos, ¿no? Cuando menos van a tener un bochorno al día, y si bien la literatura nos dice que estos bochornos van a ser breves y que lo puede tolerar la paciente con cambios en el estilo de vida, sabemos que a veces pueden ser tan severos que pueda tener implicaciones hasta psiquiátricas en nuestras pacientes, ¿no? A veces llegan a sentirse tan mal que de verdad nos dicen, doctora, yo me quiero morir porque estoy que no me aguanto. Esto pues va de la mano de una alteración de la tasa metabólica y el aumento del estrés oxidativo.
En este estudio, por ejemplo, algo que me sorprendió también ya haciendo esta presentación fue que contamos con varios estudios realizados en población y específicamente de la Ciudad de México. Yo sé que nos ven personas de todo el país o de otros países, pero bueno, Ciudad de México es una población bastante importante en cuanto a la cantidad de habitantes que tenemos, ¿no? Ya lo platicábamos, así que pues sabemos que nuestra población está expuesta, a muchos factores de riesgo para tener estrés oxidativo, ¿no? Son pacientes fumadoras, pacientes que se la pasan horas en el tráfico, pacientes que por lo general tienen malos hábitos alimenticios, son sedentarias, entonces pues seguramente que vamos a encontrar muchos casos de estrés oxidativo en esta población. En este estudio específicamente se tomó una muestra de 375 mujeres de la Ciudad de México, entre 145 premenopáusicas y 170 posmenopáusicas. En esta muestra se tomaron mujeres que no tuvieran riesgo cardiovascular, que no estuvieran tomando una terapia de reemplazo hormonal, ni tampoco ingesta de antioxidantes en los últimos 6 meses, es decir, trataron de que el estudio fuera lo más objetivo posible. En este se midieron marcadores de superóxido de dismutasa, glutatión peroxidasa, se hizo el ratio entre estas dos, se midieron niveles de ácido úrico y malonaldehído. E igual que como en el estudio anterior, encontraron que los niveles de malonaldehído fueron mayores, es decir, hubo mayor estrés oxidativo con una menos cantidad o una menor actividad de antioxidantes. En este caso, la actividad de la superóxido de dismutasa fue menor, ¿no? Hablando de la obesidad, que también sabemos que es un problema muy importante en nuestra población, no solamente en población posmenopáusica, ¿no? Sabemos que es un problema importantísimo en nuestro país, inclusive desde la infancia. Digo, sé que no es el tema, pero bueno, lo sabemos, ¿no? La obesidad infantil está sumamente ligada al estrés oxidativo y entonces, pues hablando en este caso, pues sabemos que el hipoestrogenismo de las mujeres va a condicionar que tengan un mayor riesgo de tener obesidad y sobrepeso. Y esto va de la mano con el sedentarismo y el estrés. También recordemos que actualmente muchas mujeres que están atravesando esta etapa de menopausia, pues son mujeres que están en su actividad laboral, es decir, son mujeres que siguen trabajando, siguen haciendo su vida del día a día y por lo tanto pues siguen teniendo todos estos factores de riesgo. Este fue otro estudio que se realizó en población mexicana con una muestra, esta fue una muestra mucho mayor, 237 mujeres premenopáusicas y 255 posmenopáusicas. Básicamente se utilizaron los mismos marcadores para medir el estrés oxidativo y aquí encontraron pues básicamente lo mismo, ¿no? Niveles elevados de malonaldehído y ácido úrico. Aquí llamó la atención que también encontraron estos niveles elevados. Pareciera que este ácido úrico elevado fue un mecanismo de compensación, ¿no? Como una compensación al estrés oxidativo. Y algo que llamó mucho la atención a mí en este estudio y que debemos de tomar en cuenta son los hábitos de las pacientes. Vean cómo hasta un 59% de las posmenopáusicas y 60% de las premenopáusicas son sedentarias. Tenemos un problema muy severo con nuestras pacientes en cuanto a que les cuesta mucho hacer ejercicio, ¿no? Entonces sí debemos de ser muy enfáticos en ayudar a estas pacientes, explicarles la importancia de hacer ejercicio. El insomnio, vean cómo también estas pacientes tienen una calidad de sueño alterada, que sabemos que va de la mano, ¿no? con los mismos bochornos o cambios hormonales que pueden estar teniendo. Hablando del tema de osteoporosis, y aquí sí voy a ser muy rápida, ya que bueno, sabemos que la deficiencia estrogénica tiene un rol en esta disminución de la densidad ósea. Sabemos que hay un aumento de citocinas inflamatorias y va a haber un aumento en la formación de osteoclastos. Sabemos que se pierde este equilibrio entre la reabsorción y la formación ósea y por lo tanto nuestras pacientes empiezan a tener una disminución de la densidad ósea conforme va pasando el tiempo. Esto es muy importante, no solamente en nuestras pacientes en etapa de posmenopausia, sino también en aquellas pacientes jóvenes, por ejemplo, que tienen falla ovárica prematura. Sabemos que también van a tener este proceso de degeneración debido a los cambios hormonales. Hablando del efecto de los antioxidantes, ya en general, pues sabemos que en las mujeres premenopáusicas sanas va a haber un adecuado balance entre antioxidantes y radicales libres. Aquí el tema está en que, como les mencionaba en la primera diapositiva, nuestra población es una población enferma, es una población inflamada, es una población estresada y por lo tanto sabemos que ese balance entre los antioxidantes y radicales libres pues no es tan bueno, ¿no?
El estrés oxidativo, si bien por sí solo no induce menopausia, esto es importante recalcarlo, la exposición constante a los radicales libres puede incrementar el riesgo de patologías ováricas, incluyendo la falla ovárica prematura. Inclusive, bueno, algo que yo he visto recientemente que algunos colegas lo han notado, es que posterior a la infección por COVID empezamos a tener muchos casos de falla ovárica prematura. Inclusive ya por ahí hay un artículo en Población Argentina en donde se encontró un incremento de alteraciones ováricas posterior a la infección por el COVID. ¿Y qué fue el COVID? Pues bueno, fue una infección que vino a generar una inflamación y un estrés oxidativo tremendo al cuerpo, así que pues tiene bastante sentido, ¿no? Hablando de la depresión, sabemos que es un problema muy importante en esta población. Las pacientes empiezan a tener muchos cambios, ¿no? Sobre todo cambios a nivel físico, que yo sé que muchos colegas que están viendo esto y que se dedican a la medicina estética, a la dermatología, a la cirugía plástica, pues lo ven, ¿no? Pacientes que llegan tristes, deprimidas, porque ya no se reconocen, ¿no? Empiezan a tener cambios físicos importantes, empiezan a aparecer las arrugas, empiezan a cambiar, y esto pues sabemos que per se es un proceso de oxidación, ¿no? Este envejecimiento celular pues va de la mano del proceso de estrés oxidativo. Hablando de encontré otro artículo en Población Mexicana en el cual se tomó una muestra de pacientes habitantes de la Ciudad de México. Aquí fueron 202 mujeres posmenopáusicas e igualmente midieron los mismos niveles, midieron niveles de superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa y lipoproteína. Aquí encontraron, por ejemplo, una actividad de lipoproteína más alto y una actividad de las enzimas fue menor en mujeres posmenopáusicas, es decir, encontraron básicamente los mismos hallazgos que en los estudios anteriores. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en la etapa de posmenopausia vamos a tener este desequilibrio, ¿sí? Con una deficiencia de antioxidantes, con un aumento de radicales libres y un aumento del estrés oxidativo. Hablando un poco de las opciones de tratamiento, que creo que es lo que más nos debemos de llevar para esta presentación, es debemos de empezar a hablar con nuestras pacientes y modificar el estilo de vida. Obviamente sabemos que hay factores de riesgo como el tabaquismo, la ingesta excesiva de cafeína, y aquí yo sé, porque siempre me hacen el comentario, oye, pero el café es antioxidante. Sí sabemos que contiene flavonoides, pero recordemos que la cafeína es un estimulante, ¿no? Si la consumimos en exceso, entonces vamos a tener alteraciones del cortisol, vamos a tener alteraciones del sueño, por lo tanto podemos tener alteraciones de la hormona melatonina, que es la hormona del sueño, y por lo tanto esto nos puede llevar de la mano a tener más estrés oxidativo. Así que bueno, ahí lo dejo como la ingesta de cafeína en exceso, ¿verdad? Como la imagen que les puse por ahí, el sueño y el manejo del estrés. Aquí le puse una imagen de dos doctoras, una doctora que estaba fumando y otra doctora que tiene ahí un pastel, porque si algo he aprendido ahora que he estudiado medicina funcional, es que el médico es el primer paciente. Nosotros somos los primeros que debemos de ver por nuestra salud, nosotros somos los que debemos de poner el ejemplo, ¿no? Al quitar todos estos hábitos que no son saludables y poder aportar algo a nuestras pacientes, a decirles, bueno, sí, sabes que yo misma me cuido, yo misma cuido mi alimentación, y quiero darte este ejemplo. El insomnio, sabemos que está muy ligado actualmente las alteraciones del sueño con, pues lo sabemos, las redes sociales, ¿no? La exposición constante a las pantallas, a la luz azul, ahora les dan las 2, 3 de la mañana a todo el mundo viendo TikToks, entonces es importante cambiar todos estos hábitos porque sabemos que son acumulativos también, o sea, finalmente no es solamente un solo factor de riesgo. Normalmente nuestra paciente fuma y además es sedentaria y además tiene obesidad y además tiene resistencia a la insulina y además duerme mal, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ayudarle, principalmente que entienda la importancia de modificar el estilo de vida, porque a veces nosotros como médicos podemos llegar a ser como muy regañones con nuestras pacientes, decirle, no, señora, no fume, no tome, no haga esto, pero creo que cuando les explicamos la importancia, el por qué les estamos pidiendo que hagan estos cambios, pues ellas lo aceptan mucho mejor. En cuanto al ejercicio, pues sabemos que el ejercicio como tal va a aumentar la producción de estas especies reactivas de oxígeno, pero va a tener como un reflejo el incremento de antioxidantes. Así que aquí el ejercicio siempre nos va a ayudar para mejorar y disminuir el estrés oxidativo. Hablando específicamente de la terapia de reemplazo hormonal, que igual aquí no me voy a detener mucho, sabemos que va a tener un efecto benéfico en el estrés oxidativo, ya que como mencionábamos al inicio de la plática, el hipoestrogenismo puede condicionar el estrés oxidativo, así que la terapia de reemplazo hormonal nos puede funcionar.
Sabemos que debemos valorar las opciones de la paciente, sabemos que debemos de valorar cuál puede ser la terapia de reemplazo hormonal ideal para cada una y pues ya vemos que también la podemos combinar con progesterona de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Hablando de los moduladores selectivos de receptores estrogénicos, tienen un efecto antioxidante, tienen un efecto similar y sabemos que lo vamos a utilizar principalmente en el caso del raloxifeno, se puede usar como un tratamiento coadyuvante para la osteoporosis. Hablando ya de los antioxidantes, bueno, ya al inicio se les pasó el video muy interesante, muy explicativo en cuanto a todas las características que tienen los antioxidantes, pero bueno, recordando los alimentos antioxidantes, yo les digo a mis pacientes que la naturaleza es muy sabia, ¿no? Nos lo pone de colores inclusive, ¿no? Como los colores más bonitos que vemos en el supermercado, pues ahí están los antioxidantes. Desafortunadamente, y aquí yo les hago una pregunta a todos los colegas que están escuchando, ¿cuántos de ustedes ingieren la cantidad de frutas y verduras real que deberían de consumir todos los días? Entonces, por eso les digo que nosotros como médicos debemos de ser los primeros pacientes y debemos de empezar a cambiar hábitos. La suplementación va a mejorar la calidad de vida en todas las pacientes posmenopáusicas, principalmente en aquellas que tienen factores de riesgo. Sí es muy importante que además de que le demos su terapia de reemplazo hormonal, le podamos apoyar con una suplementación. Y bueno, la pirámide de antioxidantes que a mí me gusta mucho a veces mostrársela a mis pacientes, ¿no? Y ya les explico un poco cómo vienen en cuanto al el poder antioxidante que pueden llegar a tener. Y pues muchas veces también cuando me preguntan por qué les estoy mandando tal antioxidante, pues bueno, ya les explico aquí en la gráfica cuáles son las características, ¿no? Entonces, pues yo les dejo esta reflexión. Sé que es mucha información, de hecho, esta presentación me ayudó a darme cuenta que hay mucha más evidencia de la que a veces creemos que hay. Hay muchos artículos, obviamente aquí tomé como los más sencillos para hablar del tema muy generalmente, pero de verdad que hay mucha información, no solamente en menopausia. El día de hoy quisimos hablar específicamente de menopausia porque, bueno, fue donde encontramos un poco más de evidencia y sobre todo estudios en población mexicana. Sin embargo, pues sabemos que hay muchísimas patologías ginecológicas que se van a beneficiar con el uso de antioxidantes. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Guerrero. François, doctora, nos están llegando muchas preguntas prácticas dentro de la línea de Glisodin que trae el grupo Bernia Saneo a México en venta exclusiva de médicos y médicos especialistas. Quisiéramos saber, en tu experiencia, François, ¿qué producto y con qué fórmula sería la más adecuada para tratar en específico esas pacientes, pre o posmenopáusicas? Toda nuestra línea de productos de Glisodin So there it's common containers. We believe that there it's common for the first step for antioxidants, the first step for antioxidants, stimulate your production. My recommendation would be really to use the anti-aging formula because it's the most complete, because it contains not only SOD, but it's very rich in omega-3, omega-6, and it has some very targeted benefits for women who might experience en esa época de su vida, depresión, la pérdida de energía, resequedad de la piel, de la mucosa, y no tiene un impacto en el desequilibrio, pero ciertamente sí mejora significativamente la calidad de vida. Agregando ahí algo que platicamos igual hace rato, François y yo, era la importancia de la suplementación con el omega 3, ¿no? Y cómo, y eso lo pueden checar, la encuesta nacional de salud y nutrición en la última versión habla de una deficiencia de omega 3 en la población mexicana. Más del 50% de la población mexicana tiene deficiencia de omega 3, que yo creo que hasta nos quedamos cortos, ¿no? Igual, les hago la misma pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen una dieta rica en ácidos grasos omega 3, ¿no? Entonces, esa combinación que dice François es muy buena porque justamente ya nos aporta el omega 3 para nuestras pacientes. Agradecemos a todas las y los médicos conectados. Hablando de tus residentes, doctora, que tienen una edad donde sus mamás son menopáusicas, ¿qué consejos les das o les darías a esos jóvenes y jóvenes estudiantes que están cursando la especialidad en gine de cómo integrar la antioxidación, en ese caso Glisodin, en
un cambio más drástico que solamente una suplementación, sino, como lo decías, tratar los hábitos. ¿Cómo abordas ese tema con una generación nueva de médicos que van a tener que enfrentar eso desde el día uno? Claro, creo que es importante empezar a quitar paradigmas. Y fíjate que acabo de tener una experiencia hace poco con una estudiante de medicina, me parece que es como de cuarto, quinto semestre, y justamente estaba yo por ver una paciente posmenopáusica, ¿no? Y el comentario que me hace este estudiante me sorprendió, me asustó un poco también, porque me dice, doctora, dice, pues lo mejor es no darle nada a las pacientes en menopausia, ¿no? Yo, bueno, o sea, me infarté porque dije, no, ¿cómo crees que no les vamos a dar nada, no? Entonces, desafortunadamente, bueno, ese es otro tema, pero venimos arrastrando una serie de paradigmas en contra del tratar la etapa de menopausia, de dejarla ser como una etapa normal y debemos de entender que sí, si bien es una etapa que la mujer en menopausia no está enferma como tal por tener menopausia, sí va a tener toda una serie de cambios y se tienen que empezar a abordar desde antes. Y creo que esta nueva generación de médicos afortunadamente están teniendo acceso a mucha más información, más rápido y más fácil que la que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, para ellos creo que va a ser más fácil el empezar a modificar hábitos a su alrededor, en ellos mismos, ¿verdad? Y el consejo que le daría a estos residentes, pues es eso, empiecen a empaparse en esta información, para que empiecen justamente, que empiecen con su mamá, empiecen con sus tías, empiecen con su abuelita, aunque sea mayor de 65, 70 años, también dejamos de lado la población geriátrica y volvemos a lo mismo, nuestra población está envejeciendo y se está oxidando, así que no nos quedemos solamente en tratar los síntomas de menopausia, sino más allá, ¿no? Ayudar a toda la familia. Muy bien, muchísimas gracias, François. Hay una pregunta de la doctora Lara conectada que dice, ¿cómo logra evidenciar Glisolin su actividad real, a través de qué pruebas lo ha hecho y cómo comparar un antioxidante con otro? O a la hora de que un médico reciba nuestra visita, la de otros laboratorios, ¿cómo poder pedir o de qué forma poder llegar a comparar temas de eficacia y de seguridad en antioxidación oral? La comparación de los diferentes tipos de los antioxidantes, hay una respuesta muy sencilla que es, ¿cuál es la evidencia clínica? ¿Sí? Porque muchas compañías vienen y promueven, pero con poca ciencia los productos o ciencia que no han hecho ellos mismos, sino que viene de los ingredientes y lo que es muy importante con los productos es la fuente, el origen de los antioxidantes. Siempre queremos tener fuentes naturales y luego la cantidad de los ingredientes en cada formulación. Mi recomendación es retar a los representantes y decirles cuál es la evidencia clínica a diferencia de la indicación que quieren ustedes tomar. Muy bien. De los 31 estudios clínicos que has hecho, ¿cuál es el que hoy haría falta en un tema de mujeres justamente? Porque faltan muchos en la parte de Skin Health Conditions, condiciones de todos los procesos inflamatorios. En el caso de la parte de ginecología, ¿qué protocolos deberíamos o podríamos conducir y con qué marcadores para comprobar la eficacia dentro de esos temas ginecológicos? So you ask different questions, but Usted if you está look at haciendo markers diferentes preguntas, pero si doctor, vemos marcadores. Y doctora, me gustó mucho tu comparación. Hablaste del MDE, ¿verdad? La oxidación de lípidos es muy buen marcador por la degradación de la degradación. Este es un muy buen marcador porque este es un marcador que se puede medir fácilmente si ustedes están buscando un marcador de estrés. El MDA es un muy bueno. Y luego la evidencia clínica. Dígales que sí. Aquí básicamente hemos trabajado en la condición inflamatoria en la piel, en el síndrome metabólico, en la salud cardiovascular, en la inmunología, en oncología. Es muy rico.
Sin embargo, más específicamente en el campo de la ginecología, nosotros estamos interesados en la menopausia, queremos hacer más, estamos interesados en la fertilidad porque esta es una manera donde los antioxidantes pueden tener una función muy importante y hay muchas otras indicaciones cuando algunos de los afiliados, la gente de Indonesia está trabajando en la preeclampsia, porque este es un punto muy importante donde se registra el estrés oxidativo. No sé si contesté todas tus preguntas, también hay muchas preguntas sobre muchas cosas que podemos hacer, pero también tenemos costos, tenemos que nosotros hacer trabajo clínico uno tras otro. En la práctica clínica podemos medir inflamación. O sea, recuerden que tenemos marcadores de inflamación y además hay estudios ya específicos. En México inclusive ya tenemos laboratorios que nos procesan nuestros niveles de EPA, DHA y podemos medir nuestra inflamación. Sin embargo, creo que siguen siendo estudios caros, estudios poco accesibles que a lo mejor nuestra paciente no va a costear o va a costear, pero si yo sé que clínicamente mi paciente tiene síntomas de inflamación y además de eso la paciente tiene factores de riesgo, yo creo que vale más la pena iniciar el tratamiento y valorar. Al final, recordemos que también somos clínicos y nos debemos de basar en la sintomatología de nuestras pacientes. Muy bien, pues esperamos con ansia poder evidenciar más cosas en ginecología. Me da muchísimo gusto que la doctora Guerrero y algunos de sus colegas hayan empezado en México esa gran aventura, arrancando de medicina funcional y tocando obviamente temas mucho más allá de la oxidación. ¿Qué cambios has hecho en tu práctica ginecológica y dónde crees que se dirige tanto la consulta, la parte de educación de tus pacientes y la ciencia para llegar a finalmente tener la salutogénesis, sino la generación de pacientes saludables antes de llegar a la enfermedad? ¿Cómo abordas esos temas siendo gine, que normalmente vienes un poco en controles muy pues, definidos de tiempos o etapas de la mujer donde quizás no haya una cultura todavía de la prevención? Así es, creo que vamos trabajando de la mano. A mí me sirvió mucho cambiar este enfoque, platicándoles un poquito de mi historia, de cómo llegué a todo este punto del cambio de mi abordaje. Fue darme cuenta que muchas pacientes pues, no responden al tratamiento y va de la mano que a veces ni siquiera nos tomamos el tiempo de preguntarle qué está comiendo, si está haciendo ejercicio, cuál es el nivel de estrés que está llevando. Entonces, a veces nos enseñan a hacer el abordaje de arriba abajo, es decir, le doy a mi paciente si tiene ovario poliquístico, le mando sus anticonceptivos orales, su metformina y que te vaya bien, ¿no? Sin embargo, debemos irnos hasta la parte de abajo, es decir, las cosas que no me está diciendo la paciente que yo tengo que empezar a preguntarle. Tenemos que empezar a empaparnos más de todas estas patologías con un enfoque funcional, porque al final la medicina va hacia allá. Nuestras pacientes ya en la consulta nos dicen, doctora, ¿me puede dar una vitamina? Doctora, ¿me puede dar un suplemento? Y yo creo que el colega que todavía se quedó con la idea de no, eso no sirve porque usted nada más coma bien, y a veces también dejamos como muchas recomendaciones al aire como de coma bien y haga ejercicio, ¿no? Creo que esas recomendaciones tan ambiguas que dejamos, pues a veces no tienen un impacto en nuestra población. Entonces, creo que la medicina va hacia un sentido más conservador, inclusive en la ginecología. Yo le digo a mis residentes que actualmente la ginecología está teniendo un cambio. Por ejemplo, en el caso de la incontinencia urinaria, ya tenemos un montón de tratamientos, inclusive tratamientos de consultorio que podemos ofrecerle a nuestras pacientes sin tener que meterlas a un quirófano. No se diga todos los tratamientos con láser para rejuvenecimiento vaginal, para mejorar el síndrome genitourinario, las terapias combinadas, la cirugía de mínima invasión en ginecología. Entonces, nuestra especialidad es muy bonito, digo, a mí me encanta mi especialidad, obviamente, va evolucionando hacia un enfoque más holístico y eso me gusta mucho, ¿no? Nos estamos empezando a dar cuenta que nos podemos trabajar con otras especialidades, con otras áreas de la medicina y que eso siempre va a ser en beneficio de nuestras pacientes, ¿no? Y lo que me gusta mucho de la medicina funcional, la medicina integrativa, es que más es más. Es decir, entre más sinergia haga con otros colegas, entre más combine terapias, mi paciente me lo va a agradecer y se va a sentir mucho mejor y más rápido. Entonces, sí tenemos que ir cambiando ese enfoque. Afortunadamente, creo que va para allá, porque las mismas pacientes lo están pidiendo.
O sea, las mismas pacientes llegan. Ahora recordemos que nuestras pacientes tienen acceso a información como este tipo de pláticas en las cuales llegan y nos dicen, doctora, fíjese que yo vi una plática que existe algo que se llama estrés oxidativo. Oiga, yo tengo eso, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Entonces es muy padre porque creo que nuestra especialidad está evolucionando, estamos haciendo mucha sinergia. Yo de verdad que desde conozco Auvernia, pues he aprendido muchísimo de otras áreas y eso nos ayuda bastante a tener otras opciones de tratamiento para nuestras pacientes, no solamente hablando de patología ginecológica, porque también creo que no nos debemos de quedar con eso. Si nuestra paciente la debemos de ver de manera integral, sé que si por ejemplo tengo una niña con ovario poliquístico, también la tengo que manejar con dermatología. Si tengo una paciente en la etapa de menopausia que a lo mejor se quiere hacer algún cambio, quiere mejorar su aspecto, puedo trabajar de la mano con medicina estética, con cirugía plástica, con dermatología. Entonces creo que debemos de abrirnos a trabajar en conjunto y mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes. Recordemos que nuestra esperanza de vida está aumentando y yo les hago la misma pregunta a mis colegas, así como se sienten el día de hoy, ¿se quieren sentir los 30, 40 o 50 años que les quedan de vida? Si la respuesta es no, pues hay que empezar a cambiar. Nosotros mismos debemos empezar a cambiar. Muchas gracias. Nos pregunta una doctora, ¿dónde estudiaste medicina funcional? En México ya hay diplomados con aval universitario. De hecho, hay un diplomado del Colegio Mexicano de Ginecología Estética y Funcional que tiene aval de la Universidad de Zacatecas. También hay otro diplomado que hace el doctor Alberto Nájar, que está en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, también con aval universitario. Entonces ya son cursos con años de experiencia, con maestros con muchísimo conocimiento que definitivamente nos pueden aportar mucho a la especialidad y que, como les digo, ya son diplomados con un aval universitario que también nos da mucha confianza para ejercerlo en nuestra práctica diaria. Muy bien, si nos puedes después mandarlo, mandamos Claro fuera del sí. aire. François, una de las últimas preguntas aprovechándote. Cuando hablamos de ginecología empezamos a ver temas de ginecología estética, donde hay un cierto número de peticiones, además de la menopausia, en pacientes de despigmentación, trabajo de la grasa, con exosomas de revitalización, las labioplastías con cirugía plástica, toda la cuestión de medicina funcional del piso pélvico y un sinnúmero de otros tratamientos con tecnología, energía, láser y otros que permiten tener no solamente una estética facial y corporal, pero también del aparato reproductorio y o de la zona pues anovulvar en todos los temas. Tú que has estado en ese mundo de la estética, previamente al mundo de la antioxidación, ¿qué tipo de complementación en ese tipo de terapias, es una pregunta que nos hacen, podrías dar junto con algunos productos de glisodina en gine estética? En términos de estética, ¿cuáles son los productos para tratamiento en la estética? Bueno, pues pienso yo que si ustedes van a trabajar en algún tipo de hiperpigmentación o melasma, tenemos el skin brightening porque usted habló de la tecnología láser. El láser es muy interesante, pero también va a inducir mucha pérdida de agua transdérmica y hasta puede inducir el rebote de la pigmentación. Y esto se va a evitar con el skin brightening. Este sería mi recomendación y personalmente el anti-envejecimiento, porque en términos de inflamación es lo más importante, es el más importante de nuestra línea. Está ahí y ayuda en términos de la energía, por ejemplo, para la piel y además también tiene muchos beneficios en términos de la salud cardiovascular, porque nosotros no lo mencionamos, pero tú sí mencionaste el riesgo de los accidentes cardiovasculares en la menopausia. Tenemos un estudio de 2 años que muestra que el SOD puede en realidad reducir e inducir una regresión de la enfermedad que puede tenerse, no en el colesterol, pero en la placa, en el ateroma, sí tiene un impacto. Y eso puede ser muy interesante combinado con la omega 3 que utilizamos, los fosfolípidos. Esto puede ser una combinación sumamente poderosa, en particular
con las personas que están pasando por este Nos momento de la su verdad, vida. bombardeando de preguntas y les agradecemos mucho. Otros productos también de preguntas y les agradecemos mucho. Otros productos también de la línea pueden ser útiles en la parte quirúrgica, que sea obviamente una cesárea, otro tipo de cirugía de extracción de aparato reproductorio u otras que son productos que trabajan perfectamente bien en el pre y postquirúrgico para toda esa inflamación causada. Ahora, doctora Guerrero, antes de terminar, me gustaría saber aquí en la parte de antioxidación específica en menopausia, ¿qué parte de adherencia terapéutica ha notado de que pacientes hoy adopten la vía oral y hagan caso a su ginecólogo en la cuestión de suplementación? Porque sabemos que hay un tema enorme de México por su tradición secular de herbolaria y de tradición de ingerir, ingestar muchos chochos, somos chocheros. ¿En qué momento puede uno discernir y ayudar a su paciente en la educación a temas de productos no psíquicos, no, para no caer en productos no metabolizados que no adhieren a la pared gastrointestinal, que no tienen la biodisponibilidad y al final mucho dinero tirado en los supermercados, en las tiendas especializadas, con la esperanza de ir mejor, pero objetivamente no es el caso. ¿Cómo yo en mi caso yo en mi caso estudié también un diplomado en fitoterapia. Ahí aprendí un poco más acerca de todas las propiedades herbolarias. Sin embargo, sabemos que no es lo mismo que la paciente se tome el tecito, y esto es bien importante lo que acabas de mencionar, porque bueno, ya lo explicó François, el extracto de la superóxido desmutasa lo obtienen del melón, pero seguramente habrá la paciente que nos diga, doctora, y si mejor como melón todos los días, hay que explicarle, me pasa mucho, a veces utilizo, por ejemplo, un suplemento que se llama DIM, que es dindolil metano, por ejemplo, en pacientes que tienen ovario poliquístico, lo uso como un complemento, y es un extracto de crucíferas, entonces la paciente tiene de brócoli, básicamente. Entonces la paciente a veces nos dice, doctora, pero si como mucho brócoli todos los días, a lo mejor con eso voy a alcanzar. Debemos de partir desde el conocimiento que si bien la ingesta de adecuadas micronutrientes en la dieta es importante, pues para alcanzar dosis, le llamamos ortomoleculares o dosis terapéuticas, a veces tiene que pasar por un proceso especial, y esto es lo que le tenemos que explicar a nuestras pacientes. Es decir, sí necesito que consumas el producto y además entender que son tratamientos que deben de llevar varios meses. Es decir, explicarle a nuestra paciente que si se toma las vitaminas por una semana no va a tener ningún beneficio, ¿no? O sea, realmente no lo va a notar. Entonces, la adherencia al tratamiento va de la mano de explicarles. Yo en mi práctica me ha ayudado mucho eso. A veces creo que hablo demasiado, como ahorita. Probablemente hablo mucho con mis pacientes y les explico mucho, y eso me ayuda mucho el educarlas rápidamente, tomarme 5 minutos en la consulta y explicarle la importancia de que sea constante, de que se tome el tratamiento. Y lo que mencionabas acerca de la calidad de los suplementos, por supuesto, y eso va de la mano de que nosotros conozcamos justamente las dosis adecuadas de suplementación y cuáles son los parámetros de calidad en cada uno de los suplementos. No es lo mismo un omega 3 que compremos ahí en una farmacia de doctor que baila, ¿verdad? Contra un omega 3 de buena calidad. Entonces, sí debemos de tomarlo en cuenta para que nuestra paciente efectivamente no esté tirando su dinero a la basura. Y que esté tomando un producto que valga la pena la inversión, porque también sabemos que nuestra población, muchas de nuestras pacientes, pues a veces no tienen grandes ingresos económicos, y por lo tanto sí debemos de ser muy selectivos en lo que les vamos a mandar, que realmente tenga un impacto. Agradecemos mucho a todas y todos los médicos que siguen conectados. Última pregunta, François, lo acaba de decir la doctora Guerrero, y tú previamente a la hora de escoger, se tiene que escoger la suplementación oral en un nuevo curso casi de nutrición y de fitoterapia y de evidencia científica, es el producto, su origen, la cantidad terapéutica, la dosis, su manufactura y su origen, y obviamente las pruebas que evidencian su biodisponibilidad. Todos los años que has pasado investigando con las más grandes universidades del mundo, trayendo a México los primeros países y la importancia que tiene Latinoamérica para ti,
y en particular en México, ¿dónde crees que estemos y dónde crees que lleguemos en ese tema de educación a la gente a través de cada día más laboratorios, cada día más marcas dispuestas en un mundo al cruce de la ciencia, de la belleza, de la salud y de la industria alimenticia? ¿Qué hace falta hoy para que México, mostrando el liderazgo en el mundo, pueda seguir prosperando y tener pues cierta esperanza? It's a vast question. It is. It's a vast question. It is. Pienso que México, por ejemplo, está en el camino correcto. La alianza que tenemos con Obernia es algo sumamente productivo. Sin embargo, no podemos ir a ningún lado sin la ayuda de los médicos. Es por eso que a nivel internacional nada más trabajamos con los médicos. Esto es algo único en el mundo porque la mayoría de los productos, suplementos, se venden hasta en canales digitales, pero nosotros decidimos que como queremos la educación y como le queremos dar algo al paciente, nosotros hacemos el trabajo duro, difícil, el clínico, y luego lo vamos a compartir con los médicos para que puedan explicar ellos con evidencia y con credibilidad qué es lo que puede hacer el producto. Entonces, esto se trata de un proceso muy prolongado, pero al final del día es muy productivo porque si ustedes están mejorando porque estamos trayendo una mejora en la calidad. La colaboración multiespecialidades, el objetivizar con las pruebas clínicas y la colaboración con empresas dispuestas como el Laboratorio Isocel y el Grupo Obernia Saneo de traerles la evidencia. Y no hay nada como medirlo y probarlo con tus propios pacientes y hacer pues metaanálisis mexicanos y obviamente la parte de estadísticas que nos permiten comprobar que vamos mejor hoy que ayer y ojalá mejor mañana que hoy. Con eso vamos a casi concluir agradeciendo a todos los médicos que se conectaron, felicitando la verdad a nuestros dos ponentes de hoy. Doctora Guerrero, muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un honor y un placer estar en medio de ustedes. François, gracias. Sigue esa semana intensa en México y después en Estados Unidos, predicando como evangelizador la antioxidación celular desde hace más de 20 años, junto con John Gaviria y otros ponentes de Latinoamérica, haciendo historia y recordando que pues México y Latinoamérica somos de los pioneros haber adoptado eso dentro de un ambiente 100% médicos. Así que recuerden el producto que usen ustedes y sus pacientes, sus pruebas científicas, la forma con la cual se respeta la exclusividad de explicar antes de recetar o de vender, es lo primero que nos importa, y la educación como vimos hoy. Y si ese tema les gustó, juntos de la mano Glycerin con Cum Laude les estamos ofreciendo con Cum Laude Lab desde España, en la parte tópica que conoce y quiere mucho la doctora Guerrero y sus colegas, está trayendo a México una posibilidad de un podcast que se llama Planeta V. Búsquenlo, Planeta V, V de vulva, o cómo tener una plática con tus pacientes en temas que tocan obviamente la menopausia y muchos otros. Búsquenos en Spotify, búsquenos en YouTube y búsquenos también obviamente en Instagram y TikTok. Ahí estamos presentes con Planeta V. Entrevistas de 10 a 18 minutos, formato corto, tocando esos temas tan importantes de la mujer, desde la parte emocional, la parte sexual, la parte reproductiva y obviamente la parte bienestar, que es de lo que estamos hablando esa noche. Así que muchísimas gracias a todas y a todos. Con eso concluimos Online Virtual Education. A nombre de todo el grupo, el cuerpo técnico, los técnicos de esa noche, perdón por algunas de las fallas, así suele pasar, a Carlos y a todo el Departamento de Educación del Grupo Obernia Saneo y nuestros distribuidores autorizados, asesores comerciales, no dejen de sintonizar la repetición dentro del canal de YouTube y de todos los métodos que tienen para recibir esa información de primera mano una y otra vez, sin costo para ustedes, pero sobre todo para sus pacientes. Muy buenas noches. Gracias. Thank you, François. Merci. Pleasure to be here. Doctora. Muchas merci. gracias. Bonsoir. Buenas noches. Con eso concluimos. Hasta luego. Gracias.